Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se manifestó otra vez a los discípulos a la orilla del mar de Tiberíades. He aquí cómo sucedió aquello. Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos se encontraban juntos. Simón Pedro les dijo: yo me voy a pescar. Le dijeron: vamos nosotros también contigo. Partieron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya venía la mañana, Jesús estaba sobre la ribera, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tenéis algo para comer? Le respondieron: no. Les dijo entonces: echad la red al lado derecho de la barca y encontraréis. La echaron y ya no podían arrastrarla por la cantidad de peces. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Oyendo que era el Señor, Simón Pedro se ciñó la túnica porque estaba desnudo y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron en la barca tirando la red llena de peces, pues estaban solo como a unos 200 codos de la orilla. Al bajar a tierra vieron brasas puestas y un pescado encima y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y sacó a tierra la red llena de 153 grandes peces. Y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, almorzad. Y ninguno de los discípulos osaba preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Se aproximó Jesús y tomando el pan les dio, y lo mismo del pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús, resucitado entre los muertos, se manifestó a sus discípulos. Habiendo pues almorzado, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas tú más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. Él le dijo: apacienta a mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que por tercera vez le preguntase: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras más joven, te ponías a ti mismo el ceñidor e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te pondrá el ceñidor y te llevará a donde no quieres. Dijo esto para indicar con qué muerte él había de glorificar a Dios, y habiendo hablado así, le dijo: sígueme. Palabra del Señor. El Señor resucitado ya se había presentado a sus discípulos y les había dicho que los esperaba nuevamente en Galilea. Pedro, los apóstoles, como que aún no tienen conciencia del cambio radical que se haría en sus vidas de ahí en adelante. Regresan a lo que ellos conocen, entran al mar de Tiberíades a pescar, ven a un sujeto que no conocen en la orilla,
no lo reconocen, mejor dicho, y es el Señor Jesús resucitado. Y les pregunta si no tienen algo de comer. El tono del Señor es un poco sarcástico y burlesco según los exégetas especialistas en Sagrada Escritura. No una burla hiriente, sino más bien algo que denota su sentido del humor. Creo que si Jesús no tuviese sentido del humor le faltaría una perfección. No creo que sea algo importante, pero en todo caso vale la pena recordar. Los discípulos aún no lo reconocen, pero sin embargo, curiosamente, quizás por una intuición, le hacen caso, lanzan las redes y la pesca, ahora que hasta aquel momento había sido infructuosa, eh, las redes se llenan hasta el tope, unos 153 peces y peces grandes, según nos dice el evangelista. Es en aquel momento cuando Juan reconoce al Señor y lo dice en voz alta, es el Señor. Simón Pedro escucha estas palabras e impulsivamente, como es propio de su temperamento, se lanza inmediatamente al agua. Qué bueno sería combinar la audacia de Pedro con la pureza de corazón que tenía Juan. En el Sermón del Monte Jesús dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Siempre he creído que Juan fue el primero en percibir que quien estaba en la orilla era el Señor, justamente por esa pureza propia de la adolescencia. Y en este caso una adolescencia tan especial porque conoció a Jesús en esta etapa de su vida. Pedro, en cambio, es un poco más audaz, un poco más impulsivo y no quiere esperar a los demás. Se acercan a la orilla con los 153 peces que acababan de pescar. Los exégetas dicen que esos 153 peces representan la totalidad de la iglesia. No vamos a entrar en detalles. A eso se refiere que la red está repleta y sin embargo no se rompe. Luego de esto se desarrolla este diálogo que ya acabamos de leer entre Jesús y Pedro. 3 veces le pregunta si Pedro le ama. El Señor sabe perfectamente que Pedro sí lo ama, pero también recuerda la traición de Pedro y no por hacerlo sentir mal, sino más bien para que se reafirme en su corazón, en ese amor que profesa hacia su maestro. Le dice 3 veces la misma pregunta, Pedro me amas, Pedro me amas. Luego apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, pastorea mi rebaño. En ese momento lo que se está realizando es algo trascendental, no solamente en la vida de Simón Pedro, sino algo que nos afecta ahora, 20 siglos más tarde. Pedro aquel día recibió de Jesús el encargo de ser su primer vicario, el vicario de Cristo, el Papa, el primer Papa. Después de Pedro viene Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, en una sucesión continua hasta llegar a Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco, que hace unos días partió a la eternidad. Estamos en los días previos al cónclave, donde se elegirá al nuevo sucesor de Pedro, al nuevo Papa. Y esta reflexión es una invitación a orar, a pedir a Dios, al Espíritu Santo, que esté presente como lo estuvo el cenáculo cuando María estaba con los apóstoles. Que Santa María, la Virgen Eucarística, la Divina Misericordia, acompañe a nuestros cardenales.
que el Espíritu Santo acompañe a nuestros cardenales y que ellos abran su corazón a las mociones que Él ponga en sus almas para que tengamos un Papa sabio y santo acorde con las necesidades de la época difícil en que estamos viviendo. Que así sea.